Perfecto. Gracias, Alejandro, gracias a todos vosotros por estar aquí y gracias también al grupo de usuarios de Granada por darnos la oportunidad de poder realizar esta jornada con vosotros. Concretamente, en mi caso, mi intención durante esta charla pues es mostraros algunas de las ventajas de utilizar el software de Adobe, concretamente Edge Animate, que es al que voy a dedicar los próximos 40 minutos. Mi nombre es Antonio Lirio, como muy bien ha dicho Alejandro, soy Solution Consultant en la oficina de Barcelona de Adobe y, como sabéis, hace ya un tiempo pues Adobe lanzó una serie de herramientas nuevas, que formaban parte de nuestra nueva oferta de productos de Creative Cloud, aparte de los tradicionales que muchos de vosotros ya conoceréis, como Photoshop, Illustrator, InDesign, etcétera, pues se incluyeron herramientas específicas para cubrir nuevas tecnologías. Una de ellas es Edge Animate, que es una herramienta específica para crear animaciones en HTML5. Antes de empezar, me gustaría hacer un par de preguntas para tomar la temperatura de la sala. ¿Cuántos de vosotros encajaríais más en el perfil de diseñador? Vale, ¿cuántos encajaríais más en el perfil de desarrollador? Bueno, estamos en desventaja. Entonces yo no voy a ser vuestro preferido de la sesión, ya os lo digo, puesto que precisamente aquí mi papel es un poco demostrar cómo con ciertas herramientas que tenemos dentro de Creative Cloud podemos llegar a conseguir resultados bastante interesantes dentro del desarrollo móvil, pero sin necesidad de tener que entrar en temas de desarrollo, sino que incluso una persona que responda más al perfil de creativo o gráfico, pues también con estas herramientas va a poder llegar bastante lejos en el desarrollo de aplicaciones móviles. ¿Cuántos encajaréis ya? La última pregunta, en el perfil híbrido, en el perfil de beginner, del creativo que no le da miedo tocar código? También hay algunos del centro, vale, ok. Bueno, como sabéis, nosotros dentro de Adobe, supongo que la mayoría lo sabréis, tenemos dos tecnologías principales para el desarrollo de aplicaciones nativas para dispositivos móviles. Una de ellas, creamos productos para estas tecnologías. Una de ellas es esta tecnología propietaria, que es Adobe Air, que nos permite crear aplicaciones nativas para iOS, también para Android. Y luego también tenemos pues una serie de herramientas como la que nos toca hoy, HTML5, que permite también, mediante una serie de herramientas que también están disponibles a través de Creative Cloud, crear aplicaciones nativas para estos dispositivos. Concretamente, el flujo de trabajo que yo quiero plantear durante esta pequeña conferencia, mediante estos pequeños ejemplos, es un flujo de trabajo donde vamos a tener a Animate como el epicentro de la creación de estos ejemplos, pero que vamos a poder también aprovechar recursos gráficos, estoy hablando de recursos gráficos, para introducirlos en el propio Animate. Y luego, a través de PhoneGap, que es una tecnología que luego José Jesús nos explicará mucho más en detalle, es posible convertir ese contenido que hemos hecho en Animate de una forma visual en una totalmente operativa y que se va a poder pues visualizar no únicamente de hecho en Android y en iOS, sino que PhoneGap también nos permite crear apps para otras plataformas como BlackBerry, por ejemplo, como Windows Phone. Eso sí, hemos de tener en cuenta, como decía también Maximiliano, las limitaciones de cada plataforma a la hora de jugar, a la hora de crear este contenido. Básicamente, desde el punto de vista gráfico, que es el que yo voy a hacer hincapié esta mañana, estos son los formatos que nos interesa para trabajar, los que vamos a tener que trabajar cuando estemos utilizando nuestras herramientas gráficas, Photoshop, Illustrator, etcétera, Fireworks. Sí que hay que tener en cuenta que, digamos, de todos estos formatos, los más estándares, los que prácticamente acepta cualquier tipo de navegador, son los dos primeros, PNG, JPEG. Si estamos hablando de imágenes que tengan un fondo transparente, entonces directamente estaríamos hablando de PNG con 24 bits. El SVG es un formato vectorial, es el Scalable Vector Graphics, que nos permite pues crear gráficos que son independientes de la resolución, pueden tener cualquier tamaño, siempre con la máxima calidad, pero no todos los navegadores móviles son capaces de renderizar SVG con la misma calidad. Algunos directamente no lo hacen, con lo cual también hemos de tenerlo en cuenta a la hora de afrontar cualquier proyecto. Muy bien. Dicho esto, simplemente me gustaría, antes de empezar con los ejemplos, mostraros un ejemplito muy simple
de una app que ha sido íntegramente 100% creada con... que ha sido directamente creada con Edge Animate. Vamos a verlo. Voy a utilizar esta cámara porque no voy a tampoco... Es la única interacción que voy a hacer con la cámara. Os lo voy a mostrar aquí. No sé si veis esa aplicación que hay en la cámara de una chica justo al lado del POU. ¿Lo veis ahí, ese portfolio? Bien, pues esa app es una app que ha sido creada directamente en Edge Animate. Concretamente esta herramienta es un portafolio muy sencillo donde tengo aquí las fotografías y donde pues voy pasando ese catálogo hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Todo esto ha sido íntegramente creado en Edge Animate, sin ninguna otra herramienta. La compilación, eso sí, ha sido llevado a cabo con PhoneGap, ¿vale? Bien, ¿cuántos de vosotros ya habéis trabajado con Edge Animate? Con lo cual entiendo que la metodología de trabajo la conocéis poco, ¿verdad? Bueno, eso está bien porque me permite explicar más cosas, está mal porque no nos va a dar tiempo a ver todo, pero voy a intentar sintetizar lo máximo posible. Antes de meternos en la propia aplicación, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Son muy simples, es simplemente para que tengáis una idea de cómo estamos trabajando dentro de Edge Animate. No únicamente se pueden hacer aplicaciones simples, sino que con un poco de imaginación podemos llegar a conseguir animaciones con un cierto tono resultón, ¿vale? Únicamente moviendo piezas. Todo esto es animación CSS. Hemos de tener en cuenta que dentro de HTML5 hay dos tipos básicos de crear la animación, a través del tag canvas y a través del DOM, es decir, utilizando CSS3 y las diferentes transiciones y movimientos. En el caso de Edge Animate, estas animaciones las estamos creando mediante el DOM, mediante la animación con reglas CSS. Lo que ocurre es que no es necesario que conozcamos a fondo el DOM para poder conseguir resultados de este tipo. Todo este tipo de cosas lo hacemos mediante la manipulación de una línea de tiempo. Y lo interesante es que no únicamente podemos crear estas animaciones pasivas, sino que también podemos introducir animación en JavaScript de una forma muy sencilla. Para aquellos que seáis desarrolladores y que queréis ir un poco más lejos, también es interesante saber que hay una API muy sencillita a la cual se accede desde la aplicación, con la cual podemos llevar nuestros desarrollos un paso más, si no tenemos suficiente con lo que nos ofrece la interfaz de usuario. También deciros que Edge Animate incluye diferentes tipos de aceleración y desaceleración. Esto es muy importante porque nos ayudan a dibujar el movimiento, no simplemente hacer un desplazamiento lineal, sino aprovecharnos de todas las curvas de aceleración y desaceleración para hacer un tipo de movimiento más natural. En esta hélice, cada uno de los pétalos, yo que sé, o de las palas, tiene un tipo diferente de aceleración. Esto también es interesante decirlo, son todo piezas CSS, aquí no hay ni un solo gráfico. Esto es importante saberlo porque sabéis que una de las principales pegas que tenemos en el desarrollo para dispositivos móviles es que no tenemos un poder de computación como en un ordenador de escritorio. Tenemos que cuidar mucho hasta el último K que estamos utilizando. El poder realizar efectos con CSS nos ahorra mucho poder de computación, pero el aspecto sigue siendo bastante resultón desde el punto de vista visual. Este personaje, por ejemplo, es todo CSS. Aquí no hay ni un solo GIF, ni hay ni un solo PNG, no hay nada. Es todo reglas CSS, ¿vale? Y lo mismo podríamos hacer con las animaciones. Esta animación que os voy a enseñar ahora es una animación que está creada 100% con elementos CSS. ¿Ventaja? Pues que el desarrollo es mucho más... O sea, la reproducción en el ordenador de la animación es mucho más rápida, ya que no tiene que procesar tantos gráficos. Por supuesto, lógicamente, todos estos elementos de aceleración, pues también los podríamos añadir con gráficos y pues aprovecharnos de esta característica. Y yendo un poco más allá, también podríamos utilizar, y para esto es muy útil Flash, utilizar lo que se llaman las hojas de sprite. Las hojas de sprite es lo que nos permite también en HTML5 utilizar la tradicional animación fotograma a fotograma. También lo podemos hacer. No es necesario utilizar Flash. Hay muchas aplicaciones en el mercado que permiten hacer hojas de sprite, pero realmente si tenemos Creative Cloud y tenemos Flash, pues es una posibilidad que tenemos a nuestra disposición y que es muy fácil de utilizar. ¿Vale?
¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, estamos hablando de una animación que tiene que funcionar en muchos dispositivos? Cada uno tiene una proporción de pantalla, cada uno es distinto, no todos tienen el mismo ancho. Bueno, es interesante saber que también tenemos la posibilidad dentro de Etchanimate de hacer lo que llamamos animaciones líquidas, es decir, que el contenido se adapta a cualquier formato, no únicamente los gráficos, que ya es importante, sino incluso la propia animación. Obviamente, si tengo una pantalla muy pequeñita, pues el pájaro se toma su tiempo y se lo toma con calma, ¿vale? Si le digo que recorra en el mismo tiempo el mismo espacio, pues lógicamente se dará un poco más de prisa, como estáis viendo, ¿vale? Pero lo interesante es que la configuración de la animación puede ser la misma y puede tener el mismo resultado independientemente del tipo de formato que estemos utilizando. Es importante, eso sí, definir nuestra estrategia mucho antes. Por supuesto, como decía, pues también tenemos la opción de poder insertar interacción de una forma muy sencilla, ¿vale? Esto es una interacción muy simple, simplemente voy dándole al clic y ya está, pero también podemos hacer un tipo de interacción más compleja, insisto, sin tener que llegar en ningún momento a utilizar la API. Todo esto está hecho directamente con con Etchanimate. Por supuesto, si accedemos a la API, las posibilidades de Etchanimate se multiplican, pero aquí conscientemente he querido limitar ese uso para que veáis que lo que está mostrado aquí es solo con las herramientas que ofrece la aplicación. Obviamente esta es una aplicación muy simple, aquí hay un tipo de interactividad un poco más compleja, ¿vale?, que nos permite pues hacer rollovers, también tenemos eventos de touch directamente para los dispositivos móviles, podemos hacer menús desplegables, cambiar el idioma, en fin, todo lo que se espera en un tipo de estas aplicaciones y todo hecho dentro de la aplicación. Muy bien, ya sin más dilación vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo, ¿vale? Vamos a mostrar algunas de las técnicas de animación que tenemos en Etchanimate, porque de hecho tenemos bastantes, más de las que aparecen en un principio, y para que comprendáis un poco la interfaz. ¿Vale? Si nos da tiempo, haremos algún otro ejemplo más, y vamos a intentar cubrir la mayor parte de posibilidades de Etchanimate. Esa es la interfaz de Animate. ¿Vale? Aquellos que hayáis trabajado con Flash, por cierto, ¿alguien trabajó en Flash en su día? Vale, bastante, con lo cual a muchos esa interfaz os será muy familiar, puesto que en muchas facetas es muy parecido. Básicamente lo que tenemos aquí es un primer div, tag div, esto no es más que un tag div de HTML, pero que ya viene preconstruido y que va a ser lo que Etchanimate conoce como el stage, como el escenario. Deciros que si tenéis hecho un diseño con tag divs previo en Dreamweaver o con cualquier otra herramienta de desarrollo, también lo podemos abrir en Etchanimate y también le podemos añadir animación. Eso sí, es interesante que la estructura de los divs pues esté hecha de una forma lo más bien estructurada posible. Desde aquí podemos, por ejemplo, pues cambiar el fondo de ese stage, podemos cambiar el tamaño, vamos a decirlo, por ejemplo, en esta ocasión vamos a hacer un banner de una web que tenga a 700 por 180, por ejemplo. Bien, y voy a empezar a importar los elementos. Antes de eso, fijaos, voy a irme al escritorio, voy a decir guardar como, y en el escritorio vamos a crear una nueva carpeta que se llame Proyecto 1 para ser originales, ¿vale? Y dentro de ese proyecto voy a guardar esta página. La página puede llamarse de cualquier forma, ¿vale? Pero lo suyo es que si, por ejemplo, queremos que la carpeta, que el navegador apunte a esta carpeta, lo suyo sería llamarle index para que únicamente poniendo el nombre de este directorio ya apareciera la página. Pero bueno, como no es el caso, vamos a decirle clic en guardar y fijaos, en el momento que yo he creado pues esta página y la he guardado, vamos a volver un momento al Finder y observar un detalle. Fijaos cómo, vaya, ahora me ha tocado justo el fondo donde menos se ve, pero bueno, ya está bien. Esto es el proyecto 1 ya me ha creado directamente el fichero fuente, que es el que voy a necesitar para hacer cualquier modificación en el futuro, pero también me ha instalado todos los JavaScripts que necesito para que esto funcione en la mayor parte de navegadores posibles. La compatibilidad de la que hablaba antes Maximiliano es una de las cosas que en Adobe pues se ha puesto como prioritario para intentar que estas animaciones sean compatibles en la gran mayoría de navegadores. Ojalá os pudiera decirlo al 100%, pero como no los he probado en todos, no me atrevo a asegurarlo. Y obviamente también tengo todos los includes con todas, esto es jQuery, no son más que rutinas de jQuery, que contienen toda la API embebida de Etchanimate. Muy bien,
Ok, y por supuesto el HTML, que será la página que te colgaré en Internet. Lo interesante es que aquí tengo todo lo que necesito para colgarlo y verlo, o para construir mi app a partir de este material que tengo en esta carpeta. De hecho, fijaos, vamos a importar aquí una serie de imágenes que voy a utilizar. Vamos a hacer esta bola de billar. Deciros que esto también lo podría importar en SVG. De hecho, si no me equivoco, tengo las mismas imágenes aquí en formato SVG. ¿Vale? Vamos a importar aquí. Lo que ocurre con la ventaja del SVG es que es un formato que yo lo puedo poner a cualquier tamaño, no importa lo grande o lo pequeño que sea. De hecho, fijaos que aquí ya está bastante grande de por sí. Por aquí puedo cambiar el tamaño de esa imagen, puedo aumentarlo lo que quiera, y la definición siempre va a ser la misma, puesto que es un formato vectorial. Problema, que este formato, como digo, no es compatible con todos los navegadores móviles, con lo cual sí que aquí es importante que lo testéis. Para curarnos en salud, lo que vamos a hacer es utilizar PNGs transparentes, que, bueno, si son imágenes muy grandes, pues la verdad es que pueden servir igual. A ver, ahí está. Vamos a importar esta bola de billar, vamos a importar el taco, vamos a importar la otra bolita. Ahí las tenemos, son muy grandes para este escenario, pero fijaos como en la izquierda de Animate tenemos el panel de propiedades que nos permite, pues, variar cualquier tipo de propiedad, incluyendo el tamaño. Siempre es bueno que las imágenes sean un poco más grandes, quizá esto sea una exageración, son mucho más grandes de lo que voy a necesitar, pero siempre va bien que sean un poco más grandes por si quiero hacer algún tipo de efecto de zoom o de cambio de tamaño, que la resolución que tengo me lo permita hacer con comodidad. Muy bien, voy a colocar aquí mis actores. Fijaos que por cada uno de los elementos que he puesto en Edge Animate, voy a hacer incluso las bolas un poco más pequeñas para que tengan más recorrido, me vais a permitir. Vale. Automáticamente forman parte de estas capas, que no son más que tag divs, ¿vale? El orden que yo ponga dentro de estas capas es lo que me va a permitir decir que, por ejemplo, el objeto esté por delante o por detrás. Por ejemplo, ahora voy a poner el taco por delante de la hoja de la bola de pillar y ahora lo voy a poner por detrás, ¿vale? Muy bien. Lo coloco con comodidad donde quiero y vamos a empezar a hacer la animación, ¿vale? Para hacer la animación hay dos métodos principales. Voy a intentar mostraros ambos si me da tiempo. A través de fotogramas clave y a través de recorrido. En el hecho de fotogramas clave voy a señalar que pues propiedad quiero animar. Fijaos que todos los elementos, todas las propiedades que tengo en el panel de propiedades tienen un rombo a su izquierda. Eso quiere decir que se van a poner a animar. Todo lo que veamos con un rombito a la izquierda quiere decir que se va a poder animar sin problemas, ¿vale? En este caso quiero animar la posición X y del taco, con lo cual hago clic en el rombo que hay a la izquierda de los dos. Con lo más flojo que si no voy a salir volando yo con él, ¿vale? Vale. Y fijaos cómo aparecen aquí estas dos rombos en la línea de tiempo que me está indicando que esas dos propiedades son animables. De hecho, las voy a arrastrar, las puedo arrastrar con total libertad, porque no quiero que estén justo al principio de la animación. Y ahora veréis por qué. Muy bien, una vez ya he definido ese punto inicial, me alejo pues el tiempo que quiera. Aquí fijaos que el cabezal de reproducción me está indicando la cantidad de tiempo que estoy utilizando. Si no lo he calculado muy bien, no pasa nada, siempre estoy a tiempo de mover esos fotogramas clave y clac, le doy directamente allí a la bola. Eso sí, cuando acabe de darle el golpe, que al cabo de poco vuelva a su posición inicial donde estaba, más o menos. Bien, y a partir de este punto, en el momento que recibe el impacto la bola, voy a seleccionar mi bolita, directamente le digo que quiero, en este caso, animar la posición horizontal, la posición en X, pero también quiero animar la rotación. Y le digo que al cabo de unos cuantos segundos, pues la bola pues esté justo hacia aquí, lo puedo arrastrar con el ratón o directamente puedo modificar la posición en X y además le digo que quiero que se mueva o que rote un total de 360 grados, que si os acordáis es el otro parámetro que le dije que quería que animara. Y ya está, ya he hecho el cálculo directamente Edge Animate. Muy bien. Ahora, cuando recibe el impacto de la otra bolita, pues ya lo estáis adivinando. Selecciono la otra bola justo en ese momento del tiempo. Le digo que también quiero mover en Y y que también quiero mover en rotación. Y al cabo de un tiempo, pues le digo que la bola se desplace hasta fuera del escenario y que también rote 360 grados o casi. ¿Vale? Tampoco lo he hecho con mucho cuidado porque como siempre voy a poder corregir, si la primera prueba no me convence el resultado, siempre voy a estar a tiempo de poder hacerlo.
El famoso atajo de teclado comando Enter, que ya utilizábamos en Flash, también se puede utilizar aquí para ver esa previsualización dentro del propio navegador. Todo esto, como podéis ver, es HTML5 puro y duro, ¿vale? Lo podríamos estar viendo ahora también en nuestro dispositivo y, de hecho, con Adobe Inspect, una utilidad que se incluye en Creative Cloud, podríamos estar visualizando esa aplicación en el móvil. No lo hago ahora para no perder más tiempo configurándolo, pero aún podemos ir un poco más lejos. Porque claro, dentro, ya os digo, yo soy más del lado creativo, más del lado artístico, con lo cual me estoy preocupando de cosas que muchos desarrolladores dirán, es vaya pérdida de tiempo, pero para darle ese toque, eso que hace que la cosa quede un poco mejor, lo suyo es añadir una serie de detalles, como por ejemplo, este es un detalle, pero los detalles siempre son importantes para dar credibilidad a una aplicación, que es el reflejo. Tengo aquí un reflejo, obviamente del mismo tamaño que el fichero original, con lo cual voy a darle el mismo... Voy a subirlo hacia adelante, voy a darle el mismo nivel de escala. Ahí tengo ese reflejo. Claro, ¿qué diferencia hay entre el reflejo y la bola? ¿Por qué lo pongo aparte? Porque el reflejo no gira, porque la luz viene siempre del mismo sitio. Con lo cual, a ese reflejo que ya lo tengo ahí seleccionado, también en este punto le voy a decir que lo quiero animar en X y que llegado a este punto ese reflejo esté encima, en la misma posición donde estaba, ¿vale? Y, de hecho, podría hacer lo mismo, ahora no hace falta que vuelva a importar, puesto que el reflejo ya lo tengo en mi biblioteca de activos, con lo cual puedo crear otra instancia. Lógicamente, eso hace que no se tenga que descargar desde la web por segunda vez. Todo lo que pueda reutilizar, pues mucho mejor. De ahí también que sea importante pues los elementos que puedo hacer con elementos CSS. Fijaos que me deja dibujar elipses, rectángulos y rectángulos con esquinas redondeadas en CSS. Pues todo lo que pueda dibujar con esos recursos mejor, más ahorro. Y aquí hago exactamente lo mismo, ¿vale? Voy a decirle que quiero animar la posición X y que cuando llegue al final esa posición X sea la misma. Y fijaos, con este cambio, ¿verdad que le da un toque más, solo ese pequeño cambio, un toque más realista? Pero claro, también aquí, si os dais cuenta, pues es una animación que está bien, pero es demasiado mecánica, ¿vale? Para darle también un poco más de verosimilitud, la ventaja es que tenemos, como os decía antes, es que Edge Animate me permite darle curvas de aceleración a ese movimiento, con lo cual yo ahora podría seleccionar esa bolita de aquí y decirle, dentro de este gráfico que tenéis aquí, y que ahora mismo me indica que se trata de una animación con aceleración lineal, o sea, la velocidad es constante, es siempre la misma, que no suele ser lo que ocurre en la realidad la mayoría de veces. Hago clic aquí y le digo que quiero una aceleración o una desaceleración. Concretamente le voy a coger una desaceleración. Cuando le doy el golpe sale muy fuerte y luego va perdiendo fuerza por el arrastre. Esa desaceleración le voy a decir que sea del tipo quad, ¿vale? Que es la normal, que empieza muy rápido y va acabando muy lento. Pero claro, esto me exige también cambiar parte de la posición, porque ahora el impacto con la bola se produce antes, con lo cual eso me obliga a que esta bolita, en este paso, pues esté un poco, empiece su animación, tanto el reflejo como la otra bola empiecen un poco antes. Bueno, voy a obviar el reflejo ahora porque podría hacer lo mismo, pero para no perder tiempo me los cargo. Voy a decirle que esta animación empiece un poco antes. La ventaja que me da Animate es que puedo mover con mucha libertad cuando empieza, ¿vale? Y en el caso de esta bola voy a hacer lo mismo. Voy a decirle que en lugar de ser un movimiento constante, haya una aceleración, ¿vale? Y que esa aceleración sea del tipo con seno, porque quiere decir que acelera muy rápido al principio y luego va frenando esa aceleración. Con lo cual ahora el resultado, veis la diferencia, ¿verdad? Podría pulir, tendría de hecho que acercar un poco más la bola para conseguir que ese efecto pues realmente fuera más creíble. De hecho lo que tendría que hacer es que el impacto se produjera antes, incluso antes todavía. Vamos a decirle que la posición inicial de la bola roja esté más a la izquierda, tan sencillo como eso. Como podéis ver, todo es muy elástico y todo me permite experimentar bastante para que finalmente el acabado sea el que yo quiera. Muy bien, esto en una animación normal, pero es que además, espera, voy a volver hacia atrás, a dejarla como estaba con el reflejo, que me gustaba más. Todo esto puede ser interactivo y puede incluir sonido. Imaginaos que cuando se choca, quiero que se oiga el clac. No tenemos audio del PC, ¿no? Por eso. Vale, si lo pongo a tope igual lo escucharéis.
lo que voy a hacer es importar el sonido. Pero daos cuenta de un detalle. Antes de nada, antes de importar el sonido, voy a volver al Finder. ¿Os acordáis que tenía aquí mi carpeta? Y fijaos cómo automáticamente, sin yo decirle nada a HAnimate, me ha incluido una carpeta que se llama Image. Y me ha incluido una copia de las imágenes que yo he importado, que podía tener de hecho en cualquier rincón de mi disco duro, o que incluso podía tener en el cloud, podía tener en mi carpeta de Creative Cloud, que es una de las opciones que incluye Creative Cloud, espacio de almacenamiento en la nube. Pero en el momento que yo las importo, automáticamente me crea una copia en la carpeta Image para que luego yo tenga la seguridad de que todo este paquete tiene lo necesario para que eso se pueda reproducir. Y lo mismo ocurre con el sonido. Voy a importar un fichero de sonido. ¿Ok? Y este fichero de sonido, fijaos cómo aparece dentro de la biblioteca en el apartado de audio. Muy bien, ¿cuándo quiero que empiece a sonar? Pues quiero que empiece a sonar justo en ese punto de ahí. Pues sencillamente lo que voy a hacer es añadir al escenario, arrastrar al escenario el iconito que representa el icono de sonido, y fijaos cómo ya ha aparecido justo en esta línea de tiempo ese icono de sonido. De hecho lo he arrastrado 2 veces, pero bueno, ya está bien. ¿Cómo puedo decirle que empiece a sonar a partir de aquí? Pues si os fijáis, tengo un botoncito con una serie de instrucciones, que si hago clic en ese botoncito, pues aparece este pequeño menú desplegable, donde le puedo decir, y si quiero que se reproduzca desde un punto determinado de la base de tiempo, o que se pause. Le digo reproducir, ¿vale? Y entonces esa cadena que estáis viendo reflejada en la línea de tiempo representa la duración de ese audio. Voy a decirle mediante esa orden que justo a partir de ese momento se reproduzca. Vamos a ver si se escucha. Se llega a escuchar un poquitín, ¿no? Se intuye. Ok, muy fácil. Y ya para terminar vamos a crear una mínima interactividad, simplemente para que veáis que también pues añadir interactividad es muy sencillo. Lo podemos complicar lo que queramos, pero para empezar es muy sencillo. Directamente lo que quiero es que esta animación no empiece sola, sino que tenga que hacer algún usuario clic para que empiece a animarse. Con lo cual lo que os voy a decir es que de entrada pues la animación esté en pausa. ¿Cómo se lo digo? Pues se lo digo mediante esta línea que tenemos en la parte superior de la línea de tiempo. Tenemos este pequeño botón que sirve para añadir acciones a la línea de tiempo. ¿En qué parte de la línea de tiempo? Pues en aquella parte donde se encuentra en ese momento el cabezal de reproducción. Con lo cual me lo llevo al inicio del todo, hago clic en ese botoncito y aparece, voy a hacerlo sin zoom para que lo veáis mejor el proceso. En el momento que hago clic en ese proceso aparece lo que se llama la ventana de acciones. Aquí puedo escribir código de la API. Si conozco la API, pues sencillamente empiezo a escribir mi rutina, puedo crear funciones, ¿vale? Puedo crear condicionales, pero si no es el caso, lo más común, lo más habitual ya lo tengo en este panel de reproducción. Voy a decirle que quiero reproducir, que de momento esté detenida la animación, con lo cual aparece esa función de stop y ya tengo la garantía de que esa animación no se va a reproducir. ¿Cuándo quiero que empiece a reproducirse? Pues cuando ya haga clic en el taco y dispare la partida. Para ello me pongo encima del objeto que quiero programar. De hecho esto es muy parecido a como se hacía en la versión 5 de Flash o la versión 4 de Flash, ¿vale? Que programábamos no sobre un guión sino encima del objeto, y con el botón derecho, con control clic, me acabo de dar cuenta que no he pulsado no he conectado el ratón. Bueno, no pasa nada. Le digo que quiero abrir acciones para ese elemento del addon, para el taco. ¿Y qué quiero que hagas? Pues sencillamente quiero que cuando hago un clic, en este caso, pero fijaos que también tengo eventos para hacer touch start y touch, si estoy programando específicamente para dispositivos táctiles, móviles, pues en el momento que haga clic también podría poner los 2 eventos. Si quiero que el objeto fuera híbrido, ¿qué es lo que quiero que hagas? Pues sencillamente quiero que empieces a reproducir todo. Hago clic en reproducir y ya está, ¿vale? Tan sencillo como eso, con lo cual ahora esto está en pausa y en el momento que haga clic aquí, pues en teoría golpea y ya se empieza esa animación, ¿vale? Para acabar este ejemplo voy a aprovecharlo también para optimizar el tiempo. Vamos a decirle que al final de todo, cuando ya todo esto se ha ido, aparezca el nombre de nuestra empresa de Villal, de Pool. Para ello vamos a introducir un texto, porque aquí también creo que hay cosas que vale la pena señalar. Vale. Ese texto lo voy a crear con la herramienta de texto. Vamos a decirle que sea un pool. Lo interesante es que este texto es
ya directamente un texto. Además, fijaos que tengo estas guías inteligentes que me permiten, pues, por ejemplo, decirme que la altura ahora del texto va a coincidir con la altura de la mitad de la bola, o la distancia respecto, o la anchura del taco, etcétera. Todo esto va muy bien cuando quiero diagramar y quiero hacer la composición y diseñar de una forma rápida. Para alinear objetos, todas estas guías inteligentes me van a ayudar mucho. Bueno, tengo este texto, ¿vale? Es un texto normal, es un texto que bueno, se puede buscar por navegadores, puede utilizarse en técnicas de SEO, es un texto que es un texto más del DOM, ¿vale? Puedo cambiar, lógicamente, sus propiedades, como el tamaño, pero lo interesante es que también puedo, haciendo clic en añadir a las fuentes, acceder a lo que se llama las Adobe Edge Web Fonts, que es una colección de fuentes de libros de royalties para web. Las puedo filtrar, además, si las quiero con serifa, sin serifa, etcétera, vamos a escoger la ACME mismo, le digo añadir esa fuente, ya la tengo esa fuente añadida a mi aplicación con todo el código necesario para que esta página web, cuando esté online, pues vaya al servidor de Edge Web Fonts y se baje la fuente correspondiente. No es un gráfico, es una fuente con todo lo que eso supone, pero también la puedo animar. De hecho, lo que me gustaría es que esta fuente fuera de entrada totalmente transparente. Fijaos que también tengo aquí un mando para controlar la transparencia, y que justo en ese punto, cuando ya ha acabado la animación, pues haciendo clic una vez más, en este caso en la propiedad de opacidad, justo a partir de este punto y pasado un segundo más o menos, pues se haga totalmente opaca. Pero además, otra de las posibilidades que tengo dentro de Edge Animate, y aquí sí que hay que tener cuidado porque tampoco, hasta ahora lo que hemos visto sí que es compatible con prácticamente todos los navegadores móviles, pero lo que os voy a enseñar ahora tampoco es 100% compatible con todos los navegadores móviles, que son los filtros CSS. Hay navegadores que son compatibles con todos los filtros CSS, algunos solo con algunos y algunos con ninguno de ellos, ¿vale? Bueno, pero lo que sí que me interesa explicaros es que están ahí estos filtros, los puedo utilizar, y lo más importante, los puedo animar. Por ejemplo, me gustaría utilizar este filtro de desenfoque, ¿vale? Pero de hecho me gustaría utilizarlo no para desenfocar, sino para enfocar. Quiero que justo al principio, marcando una vez más el rombo que indica que esa propiedad se va a modificar en el tiempo, que aquí empiece muy desenfocado, pero que cuando llegue aquí, pues esté totalmente enfocado, ¿vale? Con lo cual, ya la animación final tendría ese aspecto, ¿vale? La mitad de efectos que aquí son CSS, ¿vale? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Me quedan 10 minutos? ¿10 minutos me quedan? 5, vale, lo temía. Bien, sí que os quería mostrar rápidamente el tema de la animación líquida, que cuando estamos hablando de desarrollo móvil eso es importante por el tema de la multiplataforma, así que, bueno, os voy a mostrar rápidamente esto de aquí. A ver. Room, ¿dónde estás? Aquí, ejemplos, Edge Lab, no, perdón. Edge Plus, ¿dónde estás Edge Plus? Edge Plus. Si veis Edge Plus me lo decís aquí, porque con los nervios siempre pasa lo mismo. Vale, lo primero que os quería mostrar, es que esta animación que vamos a ver, este pajarito que estáis viendo, en realidad es una animación que yo he hecho en Flash. Si hacemos es un símbolo de Flash, si hacemos doble clic en este símbolo, pues nada, es la típica animación que puedo dibujar fotograma a fotograma o como sea. Lo interesante de Flash es que cualquier movie clip, cualquier símbolo de clip, automáticamente con el botón derecho de ratón me permite convertirlo en una hoja de sprite, ¿vale? Esta hoja de sprite lo que me permite hacer es crear una única imagen con cada uno de los fotogramas, y eso sí, con el mínimo espacio en blanco entre ellos, para aprovechar al máximo el espacio. ¿Y para qué quiero esta hoja de sprite? Pues esta hoja de sprite, una vez la he exportado, la puedo utilizar para, dentro de Animate, crear un símbolo animado. Al igual que ocurría en Flash, en Animate también puedo crear en símbolos. Los símbolos no son más que líneas de tiempo embebidas dentro de la línea de tiempo original. Fijaos que yo aquí pues tengo este símbolo, que es el pájaro, pero a su vez el pájaro, si hago doble clic, tiene su propia línea de tiempo. En esta línea de tiempo, además, fijaos que tengo una serie de fotogramas clave, pero que no tienen transición entre ellos. De hecho, mediante un simple clic en esta herramienta, yo puedo decirle que me calcule o no me calcule los pasos intermedios entre posición y
y posición. Aquí le he dicho que no me los calcule. ¿Y por qué le he dicho esto? Pues que ahora veréis dónde está el truco. En realidad, esto de aquí no es más que un dip, pero que este dip lo que está haciendo es enmascarar la imagen real. El truco lo vemos enseguida cuando, si seleccionamos este dip, vemos que el recorte está hecho de tal manera que oculta el resto de elementos. ¿Lo veis? Con lo cual, una vez yo he creado este recorte, la única orden que le estoy dando dentro de estos fotogramas clave es que me cambie la posición de la imagen de fondo. ¿Veis dónde está el truco? ¿Vale? Pero, eso sí, al no calcularme los pasos intermedios, pues lo que veo son esos saltos bruscos, que al final lo que consigo es que salga ese elemento animado. Esto era un paréntesis para lo que realmente os quería explicar, que era, bueno, pues ver cómo se pueden hacer este tipo de símbolos animados con hojas de sprite. ¿Cómo conseguimos hacer la animación animada? Bien, vamos a borrar este ejemplo para hacerlo desde el principio. Prometo que voy a ser muy rápido, ¿vale? Tengo esta imagen de la habitación, que era la que era, tiene el tamaño que tiene, es un JPG normal y corriente, pero, y aquí está el secreto, al stage le puedo decir que en lugar de tener un ancho y una altura en píxeles, lo tenga en porcentaje, que ocupe el 100% de la ventana del navegador, o el porcentaje que sea. Y una vez lo he hecho esto, es muy fácil seleccionar cualquier elemento, como por ejemplo este escenario, y decirle que su altura y anchura no quiero que estén en formato píxel, sino que haciendo clic simplemente en este pequeño interruptor tenga una altura y una anchura del 100% del escenario. Con esto lo que consigo es que esta habitación pues se adapte perfectamente al escenario, ¿vale? Muy bien, a partir de ahí lo que voy a hacer es introducir estos dos elementos, más o menos los pongo con una escala y en una posición que me vaya bien. La silla la coloco más o menos aquí en el interior, la lámpara también. Vamos a ponerla a un porcentaje más pequeño, más o menos también por el interior, más o menos, que veamos que están dentro, que no están flotando ni que están en la pared. Y una vez ya las hemos colocado, lo único que tenemos que hacer es algo tan sencillo como cambiar su posición X y Y. Aquí no quiero que cambie de tamaño, pero sí que la posición se adapte. Pues esa posición X e Y la voy a cambiar de posición absoluta en píxeles a posición relativa, variando este interruptor en porcentaje, ¿vale? Muy bien, voy a hacer lo propio con la silla y ya lo último que me queda es añadir el símbolo que he creado del pájaro, ¿vale? Y ahora está cómo hacer la animación líquida. Pues la animación líquida lo que voy a hacer es lo siguiente: coloco el pájaro fuera del cuadro, del div, y le digo que su posición X también sea relativa. Ya me indica que esa posición es el menos 26,x lo que sea por ciento, ¿vale? Y además le voy a decir que quiero animar esa posición relativa haciendo clic en el rombo de la X. Cuando llego al final, por ejemplo, transcurridos, vamos a poner 3 segundos, pues sencillamente le digo que la posición sea de algo más del 100% para asegurarme de que está fuera del escenario. Y ya está, él ya se encarga de ir del menos X, menos 23% al 130%, independientemente del ancho que tenga esa ventana. Con lo cual, ya lo que consigo es, ¿vale?, lo que os decía antes. Eso sí, ahora, por ejemplo, en la lámpara me he dejado que la altura también sea relativa y hace este efecto Quartergaze, así que vamos a seleccionarla. Es lo bueno de poder trabajar con esta flexibilidad, que enseguida vuelvo al escenario y le digo que la posición también esté aquí en ese porcentaje. Incluso podría cambiar el origen para que esté abajo del todo en lugar de estar arriba del todo. Vale. Es cuestión de, bueno, ahora lo he hecho por dividir los dos, tendría que haberlo quedado más abajo, pero bueno, esto ya es cuestión de coger la primera posición relativa y ahí lo tengo, ¿vale? Muy bien, hay más formas de animar, como mediante el recorrido, etcétera, pero me temo que ya estamos súper fuera de tiempo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Queréis ver un método nuevo de animación o no? ¿O lo dejamos aquí? Vale, simplemente muy rápidamente explicaros que, por ejemplo, hay 1000 formas de hacer portfolios, por supuesto, incluso hay 1000 formas de hacerlos con el propio Edge Animate, o sea, no únicamente con el Edge Animate, pero
ocultar, Edge Animate. Pero lo que os voy a enseñar ahora es, no lo vamos a hacer desde el principio, pero os voy a enseñar cómo está creado este portfolio, con lo que ya hemos visto. Solo con los conocimientos que hemos visto durante estos pequeños ejemplos ya podríamos hacerlo. Fijaos, aquí ¿qué es lo que tenemos? Aquí lo que tenemos es algo tan sencillo como un símbolo, y dentro de este símbolo lo que he hecho es apilar todas las fotografías del portfolio, ¿vale? Y sencillamente se están animando, ¿vale? Pero, como podéis ver, aquí he colocado las correspondientes órdenes de stop, ¿vale? Si hago doble clic en cualquiera de estas acciones, veo que la única acción que hay es la de stop, con lo cual cuando el cabezal de reproducción llega a cada fotografía se para. ¿Cómo hago para pasar de una a otra? Pues hay muchas formas de hacerlo, pero una de las más sencillas es decirle que un botón que, en el caso del botón de la derecha, que haga un play, con lo cual el portfolio va a continuar reproduciéndose hasta que encuentre otro stop. Y el de volver, porque claro, volver ya es más complicado, es hacia el otro lado. Pues no, le digo abrir acciones y resulta que el volver es un play reverse, que es la opción de reproducir hacia atrás. Tan sencillo como eso. ¿Cómo puedo controlar que hay otra instrucción para hacer que cuando llegue al principio llegue una condicional que detecte que es la primera foto? Y entonces, sí, la hay, pero es mucho más fácil decirle que el botón de la izquierda, cuando llegue a la primera fotografía, directamente no esté. Acortamos su longitud y se acabó, ¿vale? Y lo mismo ocurre con el de la derecha. Y de esta forma tan simple, e insisto, sin hacer ni una sola línea de programación, pues ya podemos crear nuestro portafolio para dispositivo móvil. Y ahora sí, ya para terminar de todo, lo prometo, el ultimísimo ejemplo. ¿Os gusta lo que estoy enseñando? Porque si os estoy aburriendo, acabo ya. Vale, vale. Entonces, os voy a enseñar... Venga, el último ejemplo para enseñaros el segundo método de animación, que todavía es más fácil. Vamos a verlo. Voy a abrir el proyecto ya hecho. Muy bien, en este caso, la animación que he creado, si os fijáis, no es una animación mediante movimiento X e Y, que es la que he estado haciendo en este momento, sino que es el movimiento en rutas de movimiento. Para que veáis cómo se hace, bueno, la animación es esta, ¿vale? Pero para que veáis cómo se hace, voy a borrar este elemento del euro. Un buen consejo, ahorrar, en estos tiempos va muy bien. A ver. Tengo aquí mi PNG del euro, me voy al principio de la línea de tiempo, lo hago un poco más pequeño, ahí está, ¿vale? Y entonces le voy a decir que en esta ocasión, en lugar de animarlo mediante coordenadas X e Y, lo quiero animar mediante rutas de movimiento. Al activar esta opción, aparentemente no ha pasado nada, pero fijaos, ahora yo voy a poner aquí este euro, que empiece justo en esta posición, pero que cuando acabe, cuando llegue justo a esta posición, pues esté justo aquí, ¿vale? Y que, perdón, al principio, a ver un momento, que ahora algo he hecho mal, ruta de movimiento, correcto, quiero animarlo en X, venga. Vale, quiero que cuando llegue a este punto esté justo en esa parte del cerdito, por detrás, y encima esté mucho más pequeño, ¿vale? Ahí está. Muy bien, fijaos que ya me ha creado esa trayectoria, pero para no hacerla tan rectilínea y tan aburrida, al empezar este mucho más grande, eso sí, me voy a cualquier punto intermedio de esta trayectoria recta y simplemente muevo el euro y ya automáticamente, fijaos cómo me crea ese path, pero además lo interesante es que yo puedo manipular este path, este trazado, como lo que es, como, voy a acercarme un poco, una línea Bézier. Una línea Bézier vectorial donde yo puedo añadir más puntos, puedo manipular estos puntos de la misma forma que lo haría con los trazados de Illustrator o de Photoshop o de InDesign, y dibujar literalmente cuál va a ser el recorrido de ese euro. Si además ya acabo también animando la animación, rotando la animación y diciéndole que haga un par de vueltas, ¿vale? Y lo pongo por detrás del cerdito el euro para que parece que se mete en la pancita. Ahí tengo mi puerquito, ¿vale? Con la animación ya hecha y con el sonidito que ya estaba de antes, ¿vale? Muy bien, pues esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención.